Bueno, vamos a comenzar viendo una parte introductoria en este video, algunos conceptos básicos, pero esenciales para poder entender o comprender toda esa terminología que vamos a estar viendo durante estos días. Entonces, bueno, como forma introductoria, como tal, sistemas lineales se basa en teorías de control, o como comúnmente se le llama control clásico. Las teorías de control se utilizan habitualmente, que se utilizan habitualmente son las teorías clásicas, control moderno e incluso control robusto. Actualmente hay otro tipo de control que se le llama control inteligente, pero son sistemas de control basados como en redes neuronales, control difuso, sistemas los cuales ya tienen una evolución, una forma evolutiva de aprendizaje, ¿no? Se pueden considerar sistemas de inteligencia artificial, pero aplicadas a métodos de control. Aquí en grandes rasgos, como tal control robusto prácticamente quiere decir son sistemas de control a los cuales no les afecta o son bastante rígidos. Rígidos no en el sentido de que son estrictos, sino que los elementos externos que pueden afectar al proceso, al sistema o al control del proceso, no les están afectando, o le afectan en un punto muy mínimo, ¿no? Y el control clásico, desafortunadamente, tiende a tener ciertas limitaciones. Si la perturbación o una señal externa, ¿no? que logre alterar, o de cierta magnitud puede lograr alterar todo el proceso, y el control clásico, pues bueno, ya no tendría esa forma de volver a regresar el valor deseado de nuestro proceso, ¿no? Que el proceso vuelva a funcionar como nosotros queremos. En cambio, el control robusto, pues sí, tiene esa habilidad de que aunque le estén afectando variaciones externas, aún así puede regresar a estabilizarse nuestro proceso, nuestro sistema o nuestra planta para que podamos seguir en acción, ¿no? Pero aún así, como la primera vez en que se ve esos sistemas, es muy necesario ver el control clásico, ya que es la base para todos los demás sistemas de control. Unos conceptos básicos que debemos de conocer es, por ejemplo, variable controlada. La variable controlada es la cantidad o condición que se mide y se puede controlar, por ejemplo, un valor de temperatura, ¿sí? O un valor de nivel, ¿no? También entre las variables, otras variables controladas clásicas son el flujo, ¿sí? La velocidad en la cual se transcurre un fluido, independientemente que sea gas, que sea líquido, lo que sea, ¿no? Entonces, también la presión, ¿no? Estas son variables que se pueden controlar. Variable manipulada. La variable manipulada es la cantidad o condición que el controlador modifica para afectar el valor de la variable controlada. Por ejemplo, la variable controlada podría ser una temperatura dentro de una caldera, ¿no? De un sistema térmico, por ejemplo. Pero para que la temperatura cambie dentro de, por ejemplo, un líquido, ¿no? Que está dentro de un calentador, que se activa por ejemplo, por una flama. Esa flama necesita gas. Entonces tenemos que controlar el fluido de ese gas que va hacia el calentador para que la flama aumente o disminuya para poder controlar la temperatura que está del líquido o del fluido que se encuentre dentro del calentador, ¿no? Entonces, la variable manipulada sería el flujo para el gas para ese calentador, ¿no? Entonces, que va a través de una tubería o algo similar, ¿no? Entonces, eso es una variable controlada. Variable modificada, manipulada. Y la variable manipulada sería el flujo del gas y la variable controlada sería la temperatura, ¿no? Referencia o consigna. Algunos le llaman también valor deseado. La referencia o consigna es el valor deseado de la variable controlada, o sea, el valor a lo que nosotros queremos llegar, el valor
no precisamente a lo que nosotros queremos llegar. En un proceso o en una planta, en cualquier cosa, no podemos simplemente decir quiero que tenga tanta temperatura, quiero que tenga tanto nivel, tanta presión. No, es un valor al cual, según ya ciertos análisis, es un valor óptimo para el proceso, ¿sí? Entonces, ya ese valor del proceso ya se le toma como valor de referencia o valor de consigna. Algunos les llaman set point, ¿no? Nosotros aquí lo llamaremos como nuestra referencia. Y planta, bueno, plantas como tal, al menos aquí en procesos, aquí en sistemas lineales. Una planta puede ser una parte de un equipo, tal vez un conjunto de elementos de una máquina que funcionan juntos, ¿no? Como pues, de cosas más simples como una estufa, ¿no? Que el cual actualmente ya están estufas, incluso estufas inteligentes, las cuales simplemente con apretar algunos botones ya controla el flujo para la temperatura, ¿no? Como los hornos. Entonces, controlan cierto flujo para determinar cierta temperatura, ¿no? O una parte de un sistema como una bomba, ¿no? Una bomba lo que contiene internamente básicamente es un motor de corriente alterna en el cual mueve aspas para poder impulsar cierto flujo de algún líquido, ¿no? Entonces eso también puede ser considerado una planta. Se puede construir un sistema de control para que incluso la bomba pueda ser variable. Entre otras cosas, dentro de plantas pueden ser ya cosas, obviamente más grandes, plantas industriales completas, sistemas robóticos, ¿sí? Máquinas que cualquier cosa que puedas controlar o que mejor dicho, necesites controlar, se puede considerar como una planta. Por último, los sistemas, perturbaciones y control realimentado. Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo determinado. Como tal sistema, que es dentro de lo que nosotros vamos a manejar como sistemas lineales, es el conjunto de lo que es la planta, de lo que es la variable controlada, la variable manipulada, los elementos utilizados para manipular o controlar esas variables, los controladores, todos esos detalles que físicamente se podrían estar utilizando. No se verían como algo físico, sino como más que nada algo analítico y algo matemático. Entonces, así se consideraría como un conjunto, como un sistema. Una perturbación es una señal que tiende a afectar negativamente el valor de la salida de un sistema. Lo que les comentaba con respecto al control robusto y control clásico. Entonces, la perturbación es una señal externa que nosotros no podemos controlar como tal, o sea, no podemos determinar en qué momento va a llegar o afectar. ¿Por qué? Porque pues, bueno, normalmente todas las plantas o todos los sistemas están no precisamente a la intemperie, sino en el ambiente, ¿no? Entonces puede ocurrir cualquier cosa, algún detalle de conexión, el mismo cableado tiene obviamente su límite, entonces podrían en algún momento romperse un cable, eso ya también se puede considerar como unas perturbaciones o una falla, en la cual requiere mantenimiento, o generar perturbaciones, incluso la humedad en el aire. Puede generar incluso ciertas partes eléctricas, ¿no? Debido a la humedad, que se empiecen a generar, ¿no? De hecho, en la experiencia que he tenido en la industria, y muy probablemente ustedes también, normalmente dicen que no se permite utilizar el teléfono celular principalmente en los cuartos de control. ¿Por qué? Precisamente en los cuartos de control, nosotros sabemos que el teléfono celular emiten señales que viajan a través del aire hacia los satélites o a las antenas para que se puedan transmitir una llamada o un mensaje o cualquier cosa que se pueda transmitir. Y a la hora de utilizar el teléfono celular, esa pequeña señal puede perturbar los controladores que se encuentran en el cuarto de control y generar una falla. Control realimentado. El control realimentado se refiere a una operación que en presencia de perturbaciones tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia. Control alimentado prácticamente se refiere a la parte en la cual uno
el controlador, ¿no? O todo el sistema, más que nada, checa cuál es el valor real que tiene la variable que nosotros queremos controlar, o que estamos controlarlo, y cuál es el valor de referencia que nosotros queremos que llegue a esa variable. Entonces, esa retroalimentación se le llama control retroalimentado. En ocasiones no se ocupa esa realimentación, simplemente le das un valor preciso, como por ejemplo cuando uno en algunas ocasiones de robótica simplemente activas un motor de corriente directa y el motor gira a toda velocidad, ¿no? Entonces no es realimentado. Pero realimentado, uno muy común en muchas ocasiones, cuando se va a hacer, por ejemplo, una verificación vehicular. Algo muy sencillo, muy simple, es una forma de dar un control retroalimentado. Porque yo recuerdo, o al menos eso, el procedimiento con nosotros es darle a ciertas revoluciones, ¿no? Cierto valor de revoluciones, y ahí es donde se empieza a realizar las medidas, todo el sistema para verificar que, pues bueno, no tengan emisiones de contaminantes, ¿no? Pero nosotros tenemos que apretar el acelerador para que el motor genere esas revoluciones. Entonces simplemente oprimimos el acelerador, checamos en el panel de indicador del vehículo, nosotros vemos si llega a las revoluciones o no y tomamos la decisión si oprimir más el acelerador o desacelerar. Pero tratamos de controlar ese valor exacto de revoluciones que nos están pidiendo para la verificación. Entonces eso es un control realimentado. ¿Cómo lo hacemos? Aceleramos, el motor acelera, el indicador nos dice cuántas revoluciones va generando el motor. Nosotros lo vemos esas revoluciones y tomamos decisiones para acelerar o desacelerar en caso necesario. Eso es un sistema realimentado. Entonces lo mismo hacen todos los controles de realimentación, todos los sistemas de control ideales, ¿sí? Para poder tomar un valor numérico que nosotros queremos de alguna variable, ¿no? En este caso, por ejemplo, la variable controlada son las revoluciones y, por ejemplo, la variable manipulada es la presión ejercida sobre el acelerador, ¿no? La planta sería el motor de combustión interna, el sistema sería la combinación de todo, lo que es ¿cómo se llama? El acelerador, por así decirlo, el acelerador, el sistema del motor de combustión interna, el sensor de revoluciones, nosotros mismos consideramos dentro del sistema, ¿no? Y perturbaciones, pues bueno, como estamos en el ambiente, puede ser que en algún momento incluso nos distraigamos, ¿no? Alguna distracción, por ejemplo, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, que algo tan simples como moscas, o sea, algún insecto, algún animal o simplemente cualquier tipo de distracción, ¿no? Si estamos en ese momento con el teléfono celular, pues entonces obviamente nos vamos a distraer mucho. Eso ya puede considerarse como perturbaciones en cierto momento.